Hoy es 17 de enero del año 2024. Hay varios temas sobre la mesa en Contracara. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hablaremos en un momento más sobre el sexenio más violento en la historia. Es el de López Obrador, que termina por ser más violento que el de Peña Nieto y que el de Felipe Calderón. Sin embargo, bueno, pues en la mañanera, como siempre, tienen otros datos. Y aquí está la lámina que se presenta mes a mes, en donde vemos muy claramente que en tanto que en el periodo de Felipe Calderón hubo un incremento de 192.8 y en el de Peña Nieto de 59%, en la actual administración vamos claramente hacia la baja con una reducción de menos 20% en homicidios dolosos. Bueno, ya platicaremos sobre estos temas en un momento más. Oiga, y también hay otros asuntos muy trascendentes. Uno, las heladas que se están registrando en gran parte de los Estados Unidos y cómo eso puede poner en riesgo el sistema eléctrico mexicano. Además, hoy también vamos a platicar sobre un tema de impuestos, cómo pagar legalmente menos impuestos. Esto es Contracara. Bienvenidos. Bienvenidos a Contracara, gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas, tenemos nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX, estamos en todos lados, gracias por estar aquí. Oiga, siga también a nuestra casa, que es su casa, Heraldo Televisión, @HeraldoTV. Este ha sido uno de los sexenios más violentos en la historia del país. De hecho, el sexenio de López Obrador es el sexenio más violento en la historia reciente. Con Calderón la cosa se puso fea. Y luego vino Peña Nieto y la cosa se puso peor. Y López Obrador tiene un sexenio peor en cuanto a muertes, en cuanto a violencia, de los que tuvo Calderón y de los que tuvo Peña Nieto. Deje usted la política de un lado. La bronca que tenemos es que entre más y más pasa el tiempo, vamos teniendo un país con más tragedias, un país con más muertos. Hasta el momento, antes de que cierre el sexenio, que será el próximo octubre, llevamos más de 171,000 asesinatos, entre feminicidios y homicidios, muchos ligados al tema del crimen organizado. Para platicar de este México roto, tengo hoy el gusto de poder saludar a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Querido Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Querido Luis, buenas noches, un saludo para ti, tu auditorio. Hola Francisco, oye, ¿qué opinas primero pues, de estas cifras y de lo que comentábamos hace un momento? Parece que vamos de mal en peor, lejos del tema de politiquería y lo que tú quieras. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué esto se va haciendo peor? ¿Por qué estamos tan lejos de mejorar o de tener alguna otra cifra? A ver, como tú sabes, el próximo martes en el observatorio vamos a estar precisamente analizando no solo lo que ocurrió el año pasado, en 2023, sino qué ha pasado en estos últimos 5 años. Es un análisis muy consciente y objetivo de cómo están las condiciones del país. El primer elemento que tenemos que decir es que la forma correcta para comparar son las tasas por cada 100,000 habitantes de homicidios y de otros delitos para poder hacer una comparación justa. Es decir, obviamente cuando hay más personas es mucho más probable que ocurran más delitos. Okay. Entonces se reduce el delito a tasas para poder comparar lo comparable. En ese sentido, todo el sexenio de Calderón cerra con una tasa de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Todo el sexenio de Peña cerró con una tasa de 102 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este sexenio está hasta el momento en 111 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, no solo en números absolutos tenemos por lo menos unos 20,000 homicidios más hasta la fecha de todo el sexenio de Peña y unos 50,000 homicidios más respecto a los de Calderón, sino que también al convertir en tasas y considerar cómo ha crecido la población, tenemos mucha más violencia. Y lamentablemente también hay datos y evidencias que nos muestran que esos 171,000, más de 171,000 víctimas de homicidio no son todas.
Primero, porque no se están contemplando, en muchos casos no se están incorporando a esas cifras las personas encontradas en fosas clandestinas ya privadas de la vida. Okay. En esta administración tenemos más de 5,000 fosas clandestinas que han sido localizadas, y de estas, pues no hay evidencia que la mayor parte de las víctimas hayan sido registradas en la estadística de homicidio doloso. Tenemos aproximadamente 47,000 personas que han desaparecido en este sexenio, que son muchas más de las 40,000 que desaparecieron en los dos sexenios juntos, en el de Calderón y Peña. Y a pesar de que intentan también ahí borrar cifras, pues hay una deuda muy importante con las personas que están buscando a sus seres queridos, y de nuevo, eventualmente, personas que probablemente han sido, entre estas 47,000, muchas de ellas han sido ya privadas de la vida. Tenemos evidencias también en torno a un delito que es el de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, así se denomina en la estadística oficial, y que es un delito que extrañamente ha empezado a crecer a partir de 2020, a partir del supuesto descenso, porque hay que decir que a partir de 2015, desde 2015 hasta 2020, la escalada de homicidios fue constante, es decir, vimos crecer y crecer y crecer y crecer el homicidio. Desde 2020 la estadística nos habla de una supuesta reducción que no ha sido tan importante, es decir, en números estamos muy arriba de lo que estábamos en otros sexenios, pero parece que ha habido una ligera disminución entre un año y otro, pero esa ligera disminución coincide con el aumento de este delito, de esta categoría de delito, que debería estar asociada a los suicidios, a la inducción de suicidios y a cuando tú pones en peligro a una persona, y la verdad es que no hay forma de decir que los suicidios están creciendo y que están creciendo estas formas de poner en riesgo a las personas cuando año por año crecen un 20% más, y de nuevo que coinciden con la supuesta disminución de homicidios. Entonces, hoy tenemos datos que son mucho más débiles en términos de ser una buena fotografía de lo que está ocurriendo en el país. Tenemos un problema de violencia relacionada con el homicidio y con la desaparición, que es efecto pues de la extorsión, del tráfico y la trata de personas, evidentemente el narcotráfico y el narcomenudeo en nuestro país, que ha crecido notablemente en este sexenio, de la violencia de género y de otras formas delictivas que hoy están pues lastimando al país, que por ejemplo en el caso del secuestro, es un secuestro que hoy atenta más contra migrantes que contra los ciudadanos mexicanos, y que no tampoco se está registrando adecuadamente. Oye, me llama la atención justamente en los temas que nos explicas, Francisco, pues hablaba ayer la misma secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en la mañanera, y bueno, pues señalaba esta especie de disminución que es complicado entenderlo estadísticamente hablando, pues porque al final tienes más homicidios, ¿no? O sea, porque al final tienes más cifras de personas muertas, y pues porque al final es muy difícil tratar de salirte del impacto y del shock de lo que te generan 171,000 muertos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador. Pero si me permites, escuchemos lo que decía ayer Rosa Isela Rodríguez. La lámina que se presenta mes a mes, en donde vemos muy claramente que en tanto que en el periodo de Felipe Calderón hubo un incremento de 192.8 y en el de Peña Nieto de 59%, en la actual administración vamos claramente hacia la baja con una reducción de menos 20% en homicidios dolosos. El demonio está en los detalles, el diablo está en los detalles, está en los numeritos chiquitos. ¿Qué opinión te merece esto que dice la Secretaría de Seguridad, estos números como se van presentando? Ya no lo explicabas hace un momento, pero pues esta comparativa de la disminución de violencia, de incidencia, de homicidios, están matando un poco menos, pero al final estamos juntando más. ¿Cómo está la cosa, Francisco? A ver, creo que incluso la estadística, a pesar de que también ahí está ligeramente matizado en las tendencias y las magnitudes de la gráfica de barras,
es muy clara. El año más bajo de esta administración es mucho más alto que el año más alto de Calderón. Entonces, evidentemente, por mucho que nos digan, Calderón creció el 159%, cosa que no es cierta, y tampoco es cierto que en este sexenio va con un 20% a la baja. Déjame, hago una referencia. Lo primero es esto. Si nosotros vemos la tasa de homicidio, de nuevo, regresándonos a lo comparable, no números absolutos, en donde evidentemente este sexenio pues rebasa prácticamente todo. La tasa de homicidio doloso del año más violento de la historia es 2019. Okay. El segundo año más violento es 2020, porque entre 2019 y 2020 la diferencia fue tan solo del 0.4%. Es decir, no hubo un cambio en el número prácticamente y en la cantidad y los hechos delictivos en donde perdieron la vida las personas. El tercer peor año de la historia es 2018. A partir de ahí, el cuarto peor año es 2021, el quinto peor año es 2022. Es decir, esta administración se posiciona, todos los años de esta administración se posicionan dentro de los primeros 6 lugares, quitando solo a 2018, que se mete ahí, que se cuela ahí entre los números. Pero aún en el año más bajo de esta administración está por encima de 2017, que es el segundo peor año de Peña y que es más alto de todos los años de Calderón. Entonces, no es así desde el punto de vista absoluto, pero también, ¿a qué se refiere la secretaria cuando hace ese número? Agarran, porque nosotros intentamos entender estos números porque la estadística no dice lo que ellos dicen, pero es que ellos están forzando la estadística, están agarrando el mes más bajo de Calderón contra el mes más alto de Calderón y entonces dicen la estadística en ese sexenio aumentó en casi un 200%. Están agarrando el mes más bajo de Peña y el mes más alto y entonces está diciendo aumentó un 50%. Están agarrando su mes más alto y comparándolo contra el último mes y nos dicen bajó el 20%. No bajó el 20%. Si nosotros comparamos lo que va, o sea, es decir, lo comparable, los primeros 5 años de esta administración contra los 5 años de la administración anterior, el homicidio doloso está arriba en un 14%. Si nosotros comparamos los 5 años de la administración de Calderón contra los 5 años de esta administración, estamos un 40% arriba. Entonces, no es cierto lo que están diciendo ahí. Esa gráfica es una gráfica extremadamente mañosa y explicada de manera muy mañosa, que es exactamente lo mismo que hacen con el secuestro, con la extorsión. Bueno, la extorsión ya ni hablan de ese, porque como sale mal, aún tratando, ya ni siquiera lo nombran, pero en todos los otros delitos hacen eso, agarran el último mes contra el mes más alto y dicen, bajó 80% el secuestro. No es cierto. Aparte de que, insisto, no los están registrando donde los deberían estar registrando. Me da terror cuando empezamos a hablar solamente de números, porque cada uno de estos números es una persona, es un ser humano, es alguien que ya no está con nosotros, que fue asesinado. Y cuando empezamos con este discurso también de que pues es que nomás se matan entre ellos, pues se pone fea la cosa. Tú decías hace rato un tema de fosas clandestinas. El dato me puso la piel de gallina, Francisco, 5,000 fosas clandestinas en lo que va de este sexenio y parece que vamos a crecer muchísimo más. Acaban de encontrar cerca de 28, si no me equivoco, por allá en Sonora hace algunos días, con un número indeterminado de cuerpos de restos humanos, porque en cada fosa, bueno, pues no meten a uno, meten a varios. Estos, los que desaparecen y terminan muertos, no necesariamente están contados en estas estadísticas, entiendo. Hay como que una lucha de este gobierno por tratar de bajar el número, aunque eso no tenga absolutamente nada que ver con la realidad. Háblanos un poco de este tema, de las fosas clandestinas y de qué tanto juegan o no con estos números que presenta el gobierno y que estamos sufriendo en la realidad los mexicanos. A ver, no quiero ser demasiado gráfico, pero sí es importante entender, por eso que decías del número indeterminado de personas que son encontradas en las fosas clandestinas. Sí, claro. Para que tú puedas decir que hay ahí una víctima de homicidio doloso, tú necesitas encontrar por lo menos o una cabeza o un torso. Si encuentras, vamos a pensar, 1 millón de piezas óseas
que incluyen dientes, que incluyen dedos, que incluyen manos, etcétera, no puedes asegurar que ahí hay una víctima de homicidio. Wow. Lo que necesitas es, insisto, por lo menos una cabeza o por lo menos un torso. Okay. Perdón si soy así de gráfico, No, sí, pero eso es importante necesario decirlo. Porque necesario. luego hay una gran confusión acerca de qué se encuentra o qué no se encuentra en las fosas clandestinas. Ya. El primer elemento y la primer deuda que tiene esta administración con las víctimas de desaparición no es solo que están desapareciendo un número importantísimo de personas, y que un dato también interesante, terrible pero interesante desde el punto de vista del análisis, es que lo que se disparó particularmente son las desapariciones de mujeres. Okay. Y donde se disparó particularmente es en la Ciudad de México. Si a nivel nacional el porcentaje de mujeres que desaparecen es del 20% respecto a la cantidad de personas que desaparecen, en la Ciudad de México está por encima del 40%. Y eso es pues, un dato que nos habla de la violencia de género, y nos habla de una violencia de género que puede ser extrema y que puede entonces no incluirse dentro de los feminicidios hasta que no se encuentra la víctima en alguna de estas fosas. El otro elemento es que una vez que se encuentran estas fosas debería haber una intervención adecuada del Estado para garantizar que los cuerpos sean rescatados y sean analizadas los restos óseos, identificado a través del ADN mitocondrial, y darle una identidad a esa persona respecto a lo que se supone que es la base de datos forense que existe en el país y que todas las administraciones han fracasado en hacerla funcionar bien. Se echó a andar con Calderón y fue un fracaso, se echó a andar con Peña y fue un fracaso, se echó a andar en esta administración y ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque finalmente se requieren reactivos y se requiere un ejercicio y un análisis importante. Tú sabes que nosotros hemos hecho diversos estudios sobre, no solo sobre el homicidio, sino sobre las desapariciones, y una de las cosas en particular sobre el drama que existe alrededor de toda la capacidad forense es precisamente que no tenemos ni los arqueólogos forenses, ni los dentistas forenses, o sea, no tenemos el personal especializado que debería ayudar para poder darle una identidad, para poder resguardar bien esos cuerpos y que no se contaminen, y entonces yo pueda darle un acceso a la verdad y a la justicia a los deudos. En muchas ocasiones estos cuerpos son incinerados sin ningún protocolo y sin ninguna advertencia o ejercicio para entender quién estaba ahí en la fosa. En muchos otros casos son puestos en fosas comunes, o pues como la mayor parte de fosas clandestinas las encuentran las mismas madres buscadoras, los colectivos de víctimas, pues lamentablemente luego las vuelven a cerrar porque están en zonas de alta peligrosidad y no se hace un adecuado rescate, no porque no se quiera hacer, sino porque hay condiciones de gravedad y peligrosidad para quien está buscando a sus seres queridos. Entonces, eso que te comentaba es, si no hay el ejercicio para entender quién está en esa fosa clandestina, pues no se inicia una carpeta de investigación por homicidio. Si yo me dedico nada más a quemar los cuerpos o a esconderlos en una fosa común, pues no hay un ejercicio de iniciar una carpeta de investigación por homicidio doloso. Nosotros intentamos hacer un rastreo de a partir de cuántas personas, ahora sí, cuántos, estar seguro que estamos hablando de por lo menos una persona, es decir, una cabeza, un torso, que haya una víctima de homicidio doloso, cuántas se detonaron luego investigaciones de homicidio, y pues te puedo decir que el 90% de las fiscalías no nos contestó, no hay, no las comisiones de búsqueda, no las comisiones de búsqueda locales, o sea, no hay un conocimiento de cuántas carpetas de investigación por homicidio se iniciaron a partir del hallazgo de una fosa clandestina, pero lo que nos hace pensar es que pues evidentemente no tantas, porque si no, ahorita que tú decías eso de las 28 víctimas encontradas en Sonora, lo obvio sería que la estadística que reporta diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahí deberían aparecer por lo menos 28 víctimas más, y tampoco aparecen. Simple y sencillamente lo que ha ocurrido. Son 28 fosas, perdón. Exacto. Sí, cada una de esas fosas tiene una cantidad indeterminada de estos restos, ¿no? Exactamente. Podrías decir por lo menos hay 4, 5, 6 víctimas. Exacto.
pero no aparecen en la estadística. Oye, déjame Incluso lo de Guerrero de esta semana, perdón, claro. Nos demuestra que el número de víctimas que reporta en sus comunicados la Fiscalía no corresponde a los que reporta la Secretaría de Seguridad Pública en su conteo diario de homicidios en Guerrero. Oye, para cerrar, Francisco, siempre es un gusto poder platicar contigo. Lástima que sea de este tipo de temas y que no podamos tener buenas noticias y que, insisto, sigamos cayendo poco a poco en estas catástrofes a las cuales, por desgracia, gran parte de la población parece que se acostumbró. Ya no indignan las fosas clandestinas, ya no indignan las masacres, ya se van haciendo como que una cosa de lugar común para gran parte de esta población. Déjame cerrar preguntándote, vienen elecciones, está Xochitl Gálvez, está Claudia Sheinbaum, está Jorge Álvarez Maínez, y a partir de marzo, abril, vamos a entrar ya a las propuestas, vamos a entrar ya a un tema que para mí es central, que es este de seguridad. ¿Qué tiene que ponerse sobre la mesa? Más allá, insisto, de la politiquería, la polarización, que si López Obrador, que si no López Obrador, que si el pasado del PRIAN, eso da igual. ¿Cómo tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Qué se tendría que proponer? ¿Qué se tendría que buscar para poder resolver este flagelo? Y cierro también ahí preguntándote esto, ¿se puede hacer en un sexenio? ¿Arreglar este desastre se puede hacer en un sexenio? Llevamos 3, en donde, insisto, vamos de mal en peor. ¿Qué tienen que decir los candidatos o las candidatas y el candidato? A ver, tú sabes que nosotros fuimos una organización crítica desde nuestro nacimiento en el sexenio de Calderón. Incómoda siempre. Incómoda siempre y hemos sido incómodos en las últimas 3 administraciones. Lo que sí debemos reconocer es que hacia el final de la administración de Calderón, a costos muy altos y con a mí lo que más me llama la atención y me llamó la atención en ese momento fueron las violaciones a derechos humanos, que hacen inaceptable que un resultado sea pues considerado positivo cuando hay violación a derechos humanos. Pero se debe reconocer a partir de 2011 y hasta 2015 el delito se comportó a la baja, el homicidio y la mayor parte de delitos se comportaron a la baja porque hubo una reacción mala, con muchos errores, pero hubo una reacción que tuvo efecto desmantelar a bandas y reducir la violencia en el país. El problema es que una administración que pensó que pues, la seguridad ya no le tocaba porque todo iba a la baja, hay que recordar que de 2011 a 2016 específicamente, cuando se termina el comportamiento a la baja, abril de 2016, lo que vimos fue que en marzo de 2016 llegamos casi a los mismos números del inicio del sexenio de Calderón. Okay. Es decir, sí hubo un efecto positivo que se logró aún con costos muy altos. Pero se dejó de hacer, se dejó de invertir, se dejó de tener una estrategia y entonces obviamente el delito se disparó. Hoy la verdad es que no tenemos estrategia, han habido recortes presupuestales profundísimos a las instituciones de seguridad y justicia, un desvío de recursos importantes porque la mayor parte del dinero que se utiliza para la seguridad hoy se va específicamente a las obras magnas de este gobierno y no a la seguridad, es decir, se malutiliza. Y en ese sentido, una de las cosas que más nos preocupa es precisamente que hoy los efectos que tenemos pues son efectos muy negativos, por eso estamos como estamos, porque no hay estrategia y no hay recursos, no hay instituciones con que llevarlas a cabo. La Guardia Nacional ha sido un desastre y un fracaso absoluto. Sí se puede tener efectos hacia el final de la próxima administración, seguramente. Nos va a costar mucho dinero, nos va a costar muchísimo esfuerzo. Sí debe tomarse en serio el tema de los recursos porque México gasta muy poco y muy mal en seguridad. Necesitamos recuperar todo lo que se ha perdido. Tú sabes que nosotros hicimos un estudio que presentamos hacia finales del año pasado y lo que encontramos es que para que las instituciones se puedan desempeñar a los niveles de 2018, deberíamos de agregar 355,000 millones de pesos más al gasto en seguridad por año. Entonces, y eso está como en 2018, que no era ni siquiera el mejor escenario posible. Entonces, creo que las candidatas deberán ser muy serias respecto a las propuestas que hagan. No pueden decir, en particular, me refiero a la candidata de Morena, no puede proponer seguir con lo mismo, porque seguir con lo mismo significa seguir con otros 170,000, 180,000, 190,000 víctimas de homicidio, con la extorsión a niveles imposibles, más del 50% del territorio en mano a alguien más que ese alguien más, pues la delincuencia. Eso es lo que la continuidad nos traería.
necesitamos una propuesta seria, sea de Claudia, sea de Xóchitl, sea de quien sea, porque hoy pues el país está en una crisis profunda, pero las cosas solo pueden empeorar si se dejan así como están. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, un gusto poderte saludar, Francisco, y estamos en comunicación, si nos permites. Gracias. Gracias a ti y los espero el martes con este documento que analizaremos los 5 años de este gobierno. Ahí nos vemos la siguiente semana. Gracias, es Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano. Oiga, vámonos a una breve pausa. Después de la pausa vamos a platicar de 2 temas. Uno, los fríos que se están dando en Texas están para llorar y eso ponía en riesgo el sistema eléctrico mexicano por la distribución de gas. Recuerda lo que pasó hace 3 años, Texas se puso las pilas y caminó y bueno, pues están haciendo cosas muy interesantes, vamos a platicarlo. Y también platicaremos de impuestos, ya sé, no es un tema muy agradable, pero ahí le va. Cómo pagar menos impuestos legalmente. Regreso con eso y mucho más aquí a Contracara en Heraldo Televisión. Ya regresamos a Contracara aquí en Heraldo Televisión. Qué friazo está haciendo en gran parte de los Estados Unidos. Una onda gélida. Un viento ártico está generando temperaturas bajo cero en gran parte de la Unión Americana. Y pues recuerda lo que sucedió hace 3 años, en el 2021, cuando estas temperaturas congelaron la posibilidad de distribución de gas que daba energía a pues todo el tema eléctrico en gran parte de Texas. Recordará usted esto que sucedía, casas carísimas en zonas residenciales, mansiones, pues que se quedaron sin calefacción, mucha gente sufriendo, inclusive, pues por desgracia hubo también pérdidas de vida debido a estas tragedias climáticas. En Texas al parecer se pusieron las pilas y 3 años después vienen heladas de ese tamaño, pero ya los agarran muy preparados. Tengo hoy aquí en Contracara, vía remota, a Adrián Calcáneo. Él es vicepresidente para Energía y Materias Primas de CMA Opis en Dow Jones. Gracias, muchísimas gracias, Adrián, por tomar esta comunicación. Muy buenas noches aquí en Contracara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Mucho mejor. Ya, al parecer, lo peor del frío ya pasó. Oye, gracias por tomar esto. Estás allá en Texas. Vaya que estuvo fuerte el asunto de las bajas temperaturas, pero me llama la atención, lo platicábamos más temprano en mi programa de radio y nos dabas una explicación de cómo pues se prepararon en los últimos 3 años para que no los agarrara desprevenidos. ¿Qué fue lo que hicieron en Texas? Pues justamente lo que pasó, si recordamos, primero la energía renovable paró, ¿no? Dejó de producir electricidad en el momento más crítico y poco a poco se le fue cargando todo el paquete al gas natural para sacar del embrollo que estábamos hace 3 años aquí en Texas. Y debido a que mucho de este gas se exporta, pues una de las cosas que pasó es que se dio prioridad a que el gas se quedara en Texas y para poder sacar al estado de esta situación tan difícil. Después de la crisis, lo que se hizo, se obligó a que el sistema de gas, el sistema de electricidad, las renovables, pudieran operar en temperaturas muy bajas, es equiparlas con los paquetes invernales. Obviamente esta tecnología opera en Canadá, en el Mar del Norte, que es mucho más frío. Entonces simplemente hacer la inversión para poder prevenir un desabasto tanto de gas como de energía. Entonces esta fue la primera prueba que tuvimos. Quizá en algunos momentos la temperatura estuvo peor que hace 4 años aquí, pero sin ningún gran pérdida de luz o de gas a gran escala, lo que permitió que la población tejana estuviese bien, pero todavía muy importante para México que el gas continuara fluyendo. ¿Por qué nos pega el tema del gas en Texas a la industria eléctrica mexicana? Y es que para ustedes, los expertos, pues es algo extremadamente básico, pero para muchos es muy difícil pues, poderlo comprender. O sea, ¿qué tiene que ver el gas y las heladas con que acá en México tengamos luz eléctrica, Adrián? Excelente pregunta. Pues más del 80% del gas que se utiliza en México para generar electricidad viene de Texas. Entonces, si hay cualquier desabasto o cualquier falta de comunicación o
o transmisión de este mismo gas, pues obviamente no se puede generar la electricidad de la misma manera en México al mismo nivel. Y una cosa que también hay que señalar es que Texas todavía tiene, digamos que un campo de maniobra en su generación. Las renovables pueden entrar o pueden activar algunas plantas de carbón y gas. México estamos realmente en el borde de la generación eléctrica, entonces como no hay almacenamiento ni de gas, y obviamente no, baterías para guardar electricidad, pues cualquier problema pues nos pega durísimo. Y de hecho yo creo que fue lo que pasó hace 4 años, esta dependencia de que si hay alguna escasez de gas, nos afecta, pero también hay una cuestión económica. Si el gas de Texas sube de precio, como lo hizo hace 4 años de manera exorbitante, nosotros como consumidores en México tenemos que pagar el precio del mercado, a menos que se hayan hecho algunos ajustes, coberturas o algo para poder prevenir pagar los precios muy altos. Y lo vimos hace 4 años, cuando la CFE tuvo que pagar un precio altísimo al salir del mercado en el peor momento, y eso es importante porque los mexicanos terminamos pagándolo de alguna manera u otra esta falta de previsión. Cuando hablas de almacenamiento es algo muy interesante. Pareciera que en México nos hablan en chino. Se puede almacenar el gas y se puede almacenar también la energía eléctrica. Texas invirtió en estas baterías, son como baterías gigantes que consumen y que pueden guardar esta energía por mucho tiempo. ¿Qué es el almacenamiento, Adrián? ¿Y cómo se mueve ese almacenamiento en México? ¿Tenemos para almacenar algo? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no tenemos? Bueno, desafortunadamente, sí, en México no hay mucho almacenamiento casi ni de ningún producto, ni de gasolina, muy poco de gas LP, casi nada de gas. Entonces estamos al día en muchos aspectos, entonces eso nos crea un gran peligro. Pero, por ejemplo, ¿cómo funciona el almacenamiento de gas natural? Pues hay cavernas enormes en la costa del Golfo de Estados Unidos donde el gas se inyecta a la tierra y ahí lo tienen guardado. De hecho, ahorita está en unos máximos en los últimos 5 años de tanto gas que hay. Entonces, en cualquier momento se puede utilizar de él si hay una crisis. Lo que en México no tenemos y lo que vimos la vez pasada fue que tuvieron que apurarse y tratar de traer un buque a Manzanillo de Perú para tratar de llenar el gas, pero para cuando llegó el buque ya había pasado la crisis. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí nos falta un poco de mitigación de riesgo, es saber qué va a pasar, qué puede pasar y cómo lo podemos mitigar en el corto plazo y también a largo plazo en hacer más inversiones, de tratar de producir más del gas mexicano. Oye, ¿conviene más comprar el gas en estos momentos a Texas o conviene producirlo aquí en México? Es un poco este mismo debate en torno a la refinería, ¿conviene o no conviene hacer una refinería porque tenemos el petróleo y que la gasolina nos salga más barata? Desde el discurso populista, desde el discurso sencillo, pues uno diría, aquí hay gas, vamos a sacar el gas y utilizamos nuestro gas, pero entiendo que el gas gringo, el gas tejano, pues es extremadamente barato y que a lo mejor conviene más seguir comprando. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Y sin dejar de lado pues, la soberanía energética y los temas que tienen que ver con la producción propia, pero ¿qué nos conviene en estos momentos, Adrián, dado el mercado? Yo creo que es importante tener, hay lo que los ingenieros le llaman un single point of failure, un punto único de fallo. Y si tú tienes apostados todo a una cosa, pues si falla esto, pues hay consecuencias, en el caso de Texas. Yo creo que económicamente tiene todo el sentido del mundo comprar el gas en el punto más barato del mundo, que es Texas, y además que la gran ventaja es la bendición de tener la capacidad de tenerlo producto. Los demás países del mundo lo tienen que poner en un buque y licuarlo, llevarlo hacia allá, que eso obviamente lo encarece. Hay que aprovechar esa bendición geográfica que tenemos, pero también vale la pena mitigar el riesgo y hacer inversiones estratégicas para tratar de tener disponible algo de nuestro gas. También construir almacenamiento, como ya lo platicamos, pero una de las cosas que, por ejemplo, que se hablaba con las rondas del Shell, de tratar de detonar este potencial en Tamaulipas, de poder tener algo de este gas disponible para México, que desafortunadamente no se está utilizando. Y hay un punto también muy importante que es relevante. Hay tanta urgencia por producir crudo y eventualmente gasolina, que luego estamos quemando el gas por producir crudo, porque no están los ductos a mar abiertos para poder capturar y llevar este gas al mercado. Entonces, literal, por la urgencia de producir crudo a como dé lugar, estamos quemando el gas natural, contaminando muchísimo.
pero ese es el mismo gas que estamos, que estamos importando. Entonces, si estuviéramos un poquito más pacientes y esperar o invertir para que este gas se pueda llevar al mercado, importaríamos menos y tendríamos más seguridad energética. Oye, finalmente, déjame preguntarte algo, Adrián. Viene una elección importantísima en nuestro país, vienen elecciones presidenciales. Lo más seguro es que la siguiente va a ser presidenta de la República. Y este es un tema bien complicado, porque inclusive hasta es complejo, abstruso para poderlo entender en la mayor parte de la población. Pero ¿cuál tendría que ser la propuesta? ¿Qué es lo que ves como un experto en el tema energético, que es clave para el desarrollo de lo que sea en los próximos años? ¿Qué se tiene que poner sobre la mesa? Más cuando estamos hablando de que las candidatas pues, son relativamente cercanas al asunto, al tema. Tenemos Xóchitl Gálvez, que pues, ha hecho pues, estudios y temas de ingeniería que tienen mucho que ver con el medio ambiente, y la misma doctora Claudia Sheinbaum, pues que tiene especializaciones justamente en este asunto de energías limpias, y que le ha apostado al asunto del cambio climático desde hace un buen tiempo. ¿Qué se tendría que poner sobre la mesa más allá de las propuestas politiqueras que seguramente van a salir? Yo creo que hay que entender la realidad de México. Hablamos mucho de la transición energética, donde estamos hablando de pasar a coches eléctricos, a renovables, etcétera, etcétera. Pero más gente en México utiliza leña para cocinar que gas natural. Entonces, no podemos ser tan agresivos en esa transición de que dejemos a gente por detrás. Yo lo he dicho muchas veces, el gas natural va a ser la columna vertebral en el cual sobre se va a construir la transición energética. Las renovables van a entrar paulatinamente, aunadas por la seguridad que te da el gas natural. Entonces yo creo que hay que ser pragmáticos y crear una tendencia de tratar de aprovechar en este tiempo ya reducido, porque eventualmente el gas y el petróleo se van a ir como combustibles. Entonces es ser pragmáticos y tratar de incentivar algo de lo que se pueda sacar en las siguientes 2, 3 décadas de hidrocarburos del país, abriendo las rondas, abriendo la inversión privada, no hacer que esperar a que Pemex tenga los recursos para hacer todo. Ya. Y tratar de anclar esa transición, no nada más para la gente que puede comprar un coche eléctrico, sino también para los millones de mexicanos, los millones de mexicanos que todavía están utilizando los combustibles más primarios como la leña. Entonces, entendiendo el momento de México, crear una política que sea inclusiva, pero también al mismo tiempo no tan excesiva por la cuestión climática, claro, que prohíbe, por ejemplo, el uso del gas natural cuando es el que está anclando toda esta transición. Adrián Calcáneo, gracias por regalarnos estos minutos, por dejarnos aprender de ti, darnos luz en estos temas. Te mando un gran abrazo allá hasta Texas, y qué bueno que ya bajaron los fríos. Cuídate mucho. Muchas gracias, Luis. Te mando un gran saludo. Bueno, y pues ya para cerrar esta noche aquí en Contracara, en Heraldo Televisión, vamos a platicar de cómo pagar menos impuestos legalmente hablando, y esto es algo muy interesante. Hay un librazo que le quiero recomendar, Cómo pagar menos impuestos legalmente, y es de Javier Cepeda, que está aquí conmigo. Javier, bienvenido a Contracara. ¿Cómo estás? Mi queridísimo Luis, y a todos, muy buen día y gusto en saludarlos y estar aquí contigo. Me encantó tu libro porque además es muy práctico, es muy didáctico, te va dando muchos tips, no deja de ser serio, no termina por ser lúdico ni nada por el estilo. Entonces, pues me llama la atención, y a ver, cuéntanos cómo le hacemos para pagar menos impuestos legalmente. Mira, todos los contribuyentes tenemos la obligación de pagar impuestos, aunque no nos guste, porque es una imposición. Sí, claro. Pero muchos no sabemos que tenemos la opción de pagar los menos impuestos posible. Incluso yo como contribuyente podría decidir cuántos impuestos quiero pagar. Pero insisto, o sea, nadie nos dice esto. Claro. Y desgraciadamente no hay libros, no hay contenido que nos ayuden, que nos guíen. Entonces, a través de los años y de la experiencia se me ocurrió preparar una guía que yo divido en dos. En la primera parte de este libro, que es una guía obligada para contadores y para empresarios, en la primera parte de esta guía yo les indico todo el contexto de las prácticas indebidas. La compra-venta de facturas y todo ese riesgo que muchos empresarios corremos para poder bajar la carga fiscal. Pues,
Aguas porque lo barato sale caro, ¿no? Sí, o sea, de definitivamente. repente, ay, debo tanto, pues compro una factura y me la dan en el 10%, en el 18%, en el 20%, ya con eso la libré. Te cachan y hasta el bote puedes ir a dar. De hecho, es lo que muchos no saben. Ponen en riesgo no solamente un tema de patrimonio, de reputación, sino incluso de libertad. Entonces, en la primera guía yo les digo, a ver, este es el contexto de la compra-venta de facturas. Estas son las consecuencias, estas son las implicaciones, estos son los riesgos que corres. Para que a todos nos quede muy claro, hoy en México el deporte nacional por excelencia no es el fútbol. Es vender y comprar facturas. Es vender y comprar facturas. Con todo y que ya lo están investigando, ¿no? Totalmente. Y con todo y que ya han detenido a varias personas y que hay otros que están prófugos, etcétera. Ahora, lo que dices es clave, querido Javier, porque hoy en el discurso político que hay, hablar de pagar menos impuestos es como si fueras traidor a la patria. Y creo que no se trata de eso. O sea, se trata de cuidarnos y de no estar peleados con nuestra abundancia. A lo mejor me voy a ver acá medio gurú del bienestar, pero va por ahí el asunto. O sea, ¿cómo decir pagar menos impuestos se puede hacer legalmente? Porque hay que buscar las triquiñuelas y todo el asunto legal en donde puedes tener algunos atajos. De hecho, mucha gente cree que nosotros debemos estar peleados con el SAT, que debemos escondernos, que debemos ocultar muchas cosas. No, más bien lo que nos hace falta en México es un tema de cultura fiscal. Okay. Ahora bien, la segunda parte de este libro es la interesante. Es una receta. Y el modo de preparación, solamente falta el chef, y el chef es un contador. Entonces, es la receta y el modo de preparación de las estrategias fiscales en el marco de lo legal más comunes, que incluso muchos empresarios no conocen. Entonces, en esta segunda parte de la guía, la receta y el modo de preparación va llevando un caso práctico. Imagínate que en ese caso práctico yo te doy a conocer de una empresa que tenía que pagar 10 pesos de impuestos. Pero en el inter que fuimos implementando las estrategias con algunos aspectos tangibles o intangibles, la empresa al final, en vez de pagar o tener que pagar 10 pesos de impuestos, tenía que pagar 1.5 pesos de impuestos. ¡No! Así, ¿Cómo crees? Así se logra. O sea, ¿de ese tamaño puede ser una reducción? De ese tamaño. Es legal, estamos hablando de cosas legales. Sí, claro, A ver, sí, claro. Tú tienes que pagar 10 pesos y te bajo a 1.5. Es posible. A ver, danos algunos tips porque tienes tips. O sea, Sí, está claro. muy padre y eso me encanta porque hay ahí algunos tips que dices, ¡ay, mira cómo son de maños! No, a ver, cuéntanos, danos algunos. Es el caso práctico. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso práctico yo te voy poniendo los datos, los números, el proceso de lo que tienes que hacer. Ejemplo, todas las empresas, todos los productos, tenemos un nombre. Regularmente tenemos una marca, tenemos un logotipo. El 98% de las empresas no explotan fiscalmente su marca, su logotipo, para beneficio fiscal. ¿Tú sabías que yo puedo llevar a un corredor público a hacer una evaluación de tu logotipo, de tu marca, determinar cuánto vale y fiscalmente puedas hacer deducible y puedas tener beneficios de esa marca y ese logotipo ya existente? ¿En serio? Esa es una de las ¿Pero varias una vez estrategias. o varias veces? No, en este caso es una vez. Al final del camino, lo que nosotros hacemos con este proceso y esta segunda parte de la guía es que tu estrategia fiscal te va a servir a mediano y largo plazo. Ojo, la compra-venta de facturas te resuelve lo inmediato. Y puede ser que después termines muy mal. Exactamente. Por ejemplo, en diciembre, hace unos días, se elevó la compra-venta de facturas por el cierre fiscal. Al final de cada mes se eleva la venta de facturas por el cierre del mes. Recordemos, mes cerrado, año cerrado, ya no puedes hacer nada. En este caso, la segunda parte del libro te indica cómo poder planificar y implementar esas estrategias que te van a dar beneficio a mediano y largo plazo. Esa es una de las estrategias. Ahora, imagínate, todas las empresas, por la más pequeña, la mediana o la grande, todos tenemos una cartera de clientes. ¿Para qué la explotas? Para venderles. Pero fiscalmente, ¿para qué? Para nada. No hacemos nada con eso. No hacemos nada. Y tu cartera de clientes, dependiendo del tamaño, tipo de empresa y valor que tengas en el mercado, puedes generar ese beneficio fiscal y hacer deducible tu cartera de clientes. ¿En serio? Totalmente. Así como el logotipo. Así es, como el logotipo. La marca, así exactamente. Como el producto que estás vendiendo, ¿no? Entonces, cada una de esas estrategias va haciendo una reducción al pago de impuestos mes a mes. Entonces, es así como yo te digo, de los 10 pesos que tenemos que pagar de impuestos, llegamos al 1.5.
real. Hay un tema por ahí que leía en tu libro y tenía que ver con este asunto de pronto de crear otro tipo de empresas, o sea, porque esto también está visto como si fuera una especie de lavado de dinero y que la brincan y cosas por el estilo, pero hay estrategias fiscales, legales, de poder jugar con distintas empresas que hacen lo mismo de alguna u otra manera. Lo que pasa es, sí, por ejemplo, el factor del tema de los servicios especializados. Sí. Mucha gente dice, oye, en el 2021 se eliminó, se erradicó y se prohibió todo el contexto del outsourcing. Sí, el outsourcing cochino, el ilegal. Sí, claro. Pero a partir del 2021 se legalizó y se reguló lo que es la prestación de servicios especializados. Por ejemplo, en mi empresa, yo me dedico a vender piñas. Yo no puedo subcontratar a mis vendedores porque son los que hacen la parte principal del core business de mi negocio. Pero en mi empresa tengo contabilidad, administración, diseño, marketing, supervisión, intendencia, vigilancia. Todos esos servicios, Luis, son susceptibles y se pueden subcontratar a través de servicios especializados dentro del marco de la legalidad. Okay. Entonces, imagínate, ¿yo por qué me atrevo a poner en esta guía todas esas estrategias? Porque son legales, punto número uno. O sea, las publico a nivel nacional. Está de manera pública. Punto número dos. Yo soy coordinador de la Comisión Fiscal de Defraudación, Evasión y Elusión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, de la CONCANACO. Y luego, número 3, el prologuista de este libro es nuestro queridísimo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz. ¿Sí? Entonces, todo esto va en pro de las empresas de este país. Y de la productividad y la generación de la riqueza. Me encantaría que el dinero estuviera en el aire y que nadie tuviéramos que necesitar nada, ¿no? Eso sería así como que la utopía, pero la riqueza se genera, la empresa está diseñada para generar lana. No sé por qué estamos peleados con ese asunto, no sé por qué en México, a diferencia de otros países, tenemos esa bronca de que el dinero es malo y empieza todo este asunto político de irse contra las empresas, contra los ricos, contra la generación de la riqueza. Hay otros países donde la meta es generar más ricos, más millonarios. Aquí en el país pareciera como que eso es casi que un pecado. Y se vale, o sea, al final de cuentas se vale hacer este tipo de cosas de forma legal, con la asesoría correcta. ¿Cómo ha recibido tu libro el público? Imagínate. Porque además es bien atractivo, o sea, sales tú así sonriendo, ¿cómo pagar menos impuestos? Ahí tratando de jalar gente. Imagínate, este es mi segundo libro. Lo publiqué en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el mes pasado, en diciembre de 2023. Fue el libro, así estuvo, de ser el libro más vendido en la plataforma de Amazon. ¿Cómo crees? Así estuvo. ¿En serio? Entonces, yo invito a la gente, en verdad, yo como consejero empresarial, me dedico a ser un facilitador de los beneficios empresariales que pueden conseguir los empresarios en este país. Okay. Es una de mis principales chambas. O sea, cómo apoyo y cómo aconsejo a los empresarios para que puedan crecer. Ahora, nada más he hecho una pregunta y la voy a contestar porque mucha gente va a decir, a ver, Javier, tenía que pagar 10 pesos de impuestos, va a pagar 1.5. ¿Qué pasó con el 8.5 de diferencia? Muy fácil. Esos 8.5 pesos que no pagó de impuestos le sirven al empresario para reinversión, para desarrollo y para crecimiento. Eso también es bien interesante porque no es que se lo queda el empresario o el profesionista independiente, por ejemplo, como hay muchos hoy freelancers que facturan y que trabajan así, no es que te lo quedes tú para tu pecunio, para tu lana necesariamente, sino que es para tu misma chamba. Lo vas invirtiendo, vas sabiendo cómo hacerlo y cómo te conviene hacer crecer tu propio negocio. Con esa lana que te ahorras y que no le pagas al SAT, pero que te la quedas, no, insisto, en tu cuenta de banco para irte de vacaciones necesariamente, sino para poder reinvertir. Y es ahí cuando los emprendedores se preguntan, ¿cómo puedo yo crecer mi empresa como la de él o como la de aquel? Así. Sí, claro. Planificando. Recuerda, el título del libro se llama ¿Cómo pagar menos impuestos legalmente? O sea, mucho de todo esto, Luis, es planificación, estrategia y ejecución. Al final del camino, si utilizamos la mente para ejecutar este tipo de estrategias, vamos a lograr resultados exitosos. Javier Cepeda, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo pagar menos impuestos legalmente? Está disponible en todos lados, ¿no? Está disponible en Amazon y yo pediría que todo el mundo me siga en mis redes sociales. Me localizan como @JavierCepedaOro. Este libro y el primero también ya está
en todas las plataformas digitales, Amazon, Mercado Libre y todas las que busquen. Mil gracias, Javier Cepeda. Al contrario, gracias por estar a ti, con Luis. nosotros. Y gracias a usted por estar aquí esta noche en Contracara en Heraldo Televisión. Descanse, pásela muy bien. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bye bye.